El gran manjar del día de hoy es la palabra de Dios y esperamos, Padre Santo, de que sea de una gran productividad y la podamos abrazar, la podamos tomar en el día de hoy, de que este momento en que estamos aquí no sea simplemente una recapitular el contenido bíblico de un mensaje, sino de que ahí hay un destello de gloria y lo puedas agarrar y lo puedas enmarcar en tu corazón y decir: esta palabra hoy en día la tomo y la voy a personificar en mi caminar de vida cristiana. Ese es el objetivo que ha puesto Dios en la inspiración de la palabra que fue dada a los hombres, para que aquellos profetas, evangelistas de ese tiempo, no le llamamos evangelistas, pero aquellos que escribieron epístolas, aquellos que escribieron las profecías, fue de que esa inspiración de Dios quedara ahí calcada, para que cuando tú la tomara vida en ti y la personificaras y la formaras parte de esa formación que se llama la edificación del hombre y de la mujer hacia un varón perfecto, que es lo que estamos haciendo en nuestro caminar de vida diaria. Ese es el objetivo de estar aquí domingo a domingo, porque si no alimentamos el sentido de vivir en nuestro espíritu conectado con el espíritu más grande de todos, que es el Espíritu Santo, entonces no hay alianza de perfección, no hay alianza de crecimiento, no hay alianza de que algo nuevo está cambiando en mí, de que una novedad está formando una asamblea nueva en la constitución de mi hogar, en la constitución de mi caminar. Todo eso, ese es el sentido de sentarnos hoy domingo para recibir de lo que Dios tiene para nosotros en la palabra del día de hoy. Así que tú que me estás viendo, queremos mandar saludos allá al pueblo de Argentina, por decir pueblo, pero es un país grandotote, ¿no? Que nos están viendo. También tenemos familiares en Colombia, en el ministerio que está ubicado en el barrio de Carrizal, que están listos ya para edificar su iglesia, y vamos a orar para que esa edificación en esa ciudad de Barranquilla, en ese barrio, pueda lograr y tomar y se haga y se construya, porque se va a ensanchar el reino de Dios. También queremos mandar saludos a todos aquellos que nos están viendo, que han tenido dificultades de salud. Hay unos que sufren con diabetes, otros con cáncer, y precisamente, directamente, sin excluir nombre, nuestra sobrina Chelisa, tú que estás en casa, te mandamos bendición y palabra en el nombre de Jesús, que haya sanidad en tu vida. Aurelio, tú también que estás en casa, mandamos esa palabra de sanidad, así como ese soldado llegó y supo que había autoridad en la palabra y dijo: no, solamente di la palabra que mi siervo será sano. Nosotros enviamos palabra. Tú que en este momento estás sentado, estamos enviando palabra de sanidad a aquellos que se encuentran también enfermos. Ese es el poder de saber de que tenemos un Dios que nos respalda, que nos nutre con su gran poder, para poder confiar de que podemos cambiar cosas simplemente conociendo el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Así que con esa introducción les quiero también decir a los que están con la tecnología, que tomen sus teléfonos, y si estás viendo la transmisión a través de Facebook, repártela, aún si no tenemos muchos amigos. Tan solo uno de ellos puede tener más amigos que lo que tienes tú, y se puede divulgar la palabra de Dios a través de simplemente compartir este enlace. Y esa es la idea, de que podamos llegar a muchas personas. Quizás de pronto tú tienes la gran bendición de participar en la armonía de una iglesia toda unida y redimida y librada de la esclavitud de la muerte. Estamos todos salvos, pero hay alguien allá afuera que necesita una palabra, y de pronto tú puedes, a través de la tecnología, ser el portador de esa palabra. Así que si tú tienes tu teléfono o estás conectado en YouTube, comparte esa señal y sé de bendición para otros. Así que hazlo todos los domingos que vengas aquí, y mientras tomo un descanso, abro mi botellita de agua. Así que se caiga el micrófono. Todos los domingos que vengas aquí, y mientras tomo un descanso. Bueno, espérate un momento, que quiero decirte algo de lo cual vivimos a diario. Lo vivimos a diario
en nuestra vida y quizás no le prestamos la atención que merece. Lo interesante es que se aparece en nuestras vidas desapercibidamente y toma un efecto en nuestro carácter, en nuestra vida cristiana, y está con nosotros y vive en medio de nosotros, y sin sentir no sabemos que estamos desagradando a nuestro Señor. Es mi creer y lo valido porque lo sustancia la palabra de Dios. Después de que tú y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesús, hemos recibido y hemos sido redimidos del pecado original. Hemos sido librados de ese pecado original y creemos y lo creemos porque la palabra nos dice que tenemos y estamos todavía encadenados a unos pequeños pecados que son acosadores, a esos pecados que nos asedian. Y por lo tanto, como vive en nosotros y desapercibidamente los tenemos, como vestimos un bello suéter, unos buenos zapatos, una buena chaqueta, ese pecado que acecha, que asedia ahí mismo entre nosotros, nos pone en un gran peligro de ser participantes activos, agentes de portar palabra de confort a otro y de ser ministro de la expansión del reino de Dios. Y como nos pone en peligro, entonces ese es el trabajo funcional del enemigo, de estar constantemente echándole leña a ese fuego para que la destrucción de nuestra vida cristiana y nuestra coherencia y nuestra armonía y la economía en que debemos vivir, para mover las fuerzas del enemigo a un lado y caminar hacia el punto de victoria que Dios nos está llamando, nos acecha constantemente. Y es claro de que todo de lo que te estoy hablando está arraigado aquí en el centro de un amor a sí mismo a nosotros. Aunque no lo creas, por muy feito que te veas y que te digan que eres feo, tú te quieres y te ves bonito y te sientes lindo. Y ese sentir de amarnos a nosotros mismos nos pone en el mismo peligro de este pecado que asedia en medio de nosotros. Finalmente, con la combinación del peligro de ese pecado y de ese amor interno que nos damos a nosotros mismos para sentirnos elogiados, es lo que termina haciendo daño a los que están con nosotros, a tu compañero, al ministro de la iglesia, y más importante, a aquella persona aquí, como estamos en parejitas, aquel o aquella que vive con nosotros. Y nos tendemos a excusar, aún sabiendo todo eso, nos excusamos siempre excluyendo de que no es mi culpa, no es mi culpa, es culpa de la otra persona. Eso es lo que es evidente y lo encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Lo encontramos en el capítulo 12. Y es evidente aquí porque es la palabra de Dios que nos está avisando para que nosotros podamos continuar agradando a Dios. Y te quiero decir que este pecado acosador que vamos a hablar del día de hoy es el pecado que nos asedia, y como continúa asediando y pasa desapercibido en nuestra vida, continúa haciendo la labor de deshonrar a Dios a diario. Constantemente, sin tú saberlo, o si lo sabes aún, estamos deshonrando a Dios. Por eso es evidente cuando en el capítulo 12 el escritor de esta epístola a los Hebreos dice, versículo 1 dice, por tanto, lo puedes buscar, está en Hebreos capítulo 12, versículo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a tratar de llevarlo a términos más simples, de tratar de entender qué fue lo que nos dijo esta persona que escribió la carta a los Hebreos.
Nos habla de un pecado que asedia, o sea, algo que está en medio de nosotros y que es como un estorbo. Es algo, unas versiones hablan de que esto es un estorbo en nuestras vidas, pero es un estorbo como la piedrecita que tienes en el zapato y vas en una larga caminata y en cierto momento ya deja de fastidiarte y continúas caminando con esa piedra en tu zapato. Es un estorbo del cual nos acostumbramos. Es un estorbo el cual ya nos sentimos y necesitamos su sentir en nuestras vidas. Y más que todo eso, el escritor de esta epístola nos dice que si vamos a ir caminando sabiendo que queremos remover todos estos pecados, tenemos que hacerlo con cierta paciencia y con cierta cautela, porque es la intuición mía que lo que nos quiso decir este escritor, de que si no lo hacemos con esta paciencia de esta gran carrera que buscamos a través de ir en el camino perfecto del varón perfecto, la estamina espiritual de nosotros se va a agotar y se va a desnutrir. Estos tipos de estorbos o pecados que asedian en nuestras vidas son bien comunes en nuestras relaciones matrimoniales. Están en medio de nuestra relación y está pegada como el chicle en el zapato que lo pisa, o quizás como un pegoste que tienes encima y no te lo puedes quitar. Aún más, yo tengo una experiencia desagradable de niño y era una mala costumbre, y las bromas que nos hacíamos, que era alcanzar a un amiguito tuyo y pegarle el chicle en la cabeza. No se hacían, ustedes no hacían. Así está ese pecado que asedia. Llegas a tu casa y no te lo puedes quitar y lo tienes empegostado, y solamente un pequeño solvente químico o simplemente una arrancada de mechón de pelo era que podía extirpar ese bendito chicle pegado, y tenías tu boquete aquí, y esas eran las consecuencias de aquella broma. Las travesuras de nuestra infancia. Ahora, ¿cómo hacen eso a través del chat? No lo puedes hacer, no. Yo quisiera saber. De pronto hay un app que lo puede hacer. Aquí todo se hace con app en estos días. Bueno, hoy quiero yo revisar mi corazón. Yo quiero evaluar mi corazón, y espero que a través de esta plática del día de hoy, que tú revises y evalúes tu corazón igualmente, para poder, si podemos, por lo menos remover ese pequeño pegoste de ese pecado que estorba y que asedia en nuestras vidas. Yo te digo desde ahora, es el impedimento más ignorado de todo cristiano y menos tratado, aun cuando tienes el redarguir del Espíritu Santo que te está diciendo: andas mal, caminas en una dirección que no debes ir y estás haciendo todo lo contrario, que me deshonra y me desagrada, dice el Señor. Es algo para que entendamos que el día de hoy, que como es deliberado, y deliberado quiere decir que lo hacemos con intención. Y si tuviéramos en el Antiguo Testamento, era el único pecado que el pueblo de Israel no se le concedía perdón, aún con la mejor oveja que pusieran en el holocausto. La más linda de todas no calmaba la ira del Señor y el pecado. Por eso David, en su tiempo, cuando cometió aquel pecado, en el Salmo 50, sentía ese agobio porque no había ningún sacrificio que lo pudiera excluir a él y liberarlo de ese pecado el cual había cometido. Y no vamos a entrar en la historia de nuestro rey David, pero eso es lo que te quiero decir. Como es deliberado y como estamos haciéndolo, es lo que nos está constantemente afectando. Y vamos a llegar exactamente a saber qué es. En Proverbios 6:16, el rey Salomón escribe algo así, y ustedes conocen muy bien este versículo, y lo parafraseo en esta forma. Lo voy a parafrasear para no leerlo directamente verso por verso. Dice que para Dios es abominable su gente que tienen ojos soberbios.
Y por lo tanto podemos intuir que como es abominación y desagrado al Señor, Él no quiere que esta característica de ojos ofensivos resida en el carácter tuyo, en el carácter de mi amigo y en el carácter de nuestra vida como servidores de Dios. Y para aquellos que conocemos bien la historia del rey Salomón, sin entrar en mucho detalle, después de que Dios lo bendice a él con gran sabiduría, Señor le dice, ¿qué quieres que te dé? Dice, no, solamente dame sabiduría para guiar a mi pueblo. Aún después de ser bendecido, el Señor aún continúa y lo inspira para que él pueda escribir este versículo diciendo, esto es abominación al Señor, aquellos que tienen ojos soberbios. Y estamos hablando de algo que él había o estaba viviendo en su vida personal, y ya sabemos la cantidad de locuras que hizo Salomón, aún habiendo audiblemente escuchado la voz del Dios que le otorga sabiduría para guiar a un pueblo, pero no pudo guiar su corazón, porque ahí nace la parte que es abominable al Señor, y es donde está el pecado que asedia, que vive con nosotros como un estorbo. Y es por eso, digo yo, que él en el libro de sabiduría de los Proverbios hace estas anotaciones. Por eso, como consejo en el día de hoy, quiero decirte que si hay algo que puedes hacer en tu devocional diario, es de leer Proverbios 16, versículos 1 al 3. Recordar que es abominable a nuestro Dios, para que yo diga, en el día mío de mi caminar, evitaré hacer cosas que lo deshonren y sean abominables en sus ojos. Hermanos, Dios continúa y persevera y sigue continuamente interesados en nuestras vidas. Y continúa trabajando con tu corazón, continúa trabajando a través de la comunicación del Espíritu Santo para remover este gran pecado que asedia y que es un estorbo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso debemos decir, como escribió Marcos Witt, renuévame, Señor, renuévame, Señor Jesús. Y cada vez que parafraseo y entono esa canción, se aguan mis ojos, porque termina diciendo, Jesús, pon en mí tu corazón. Y es el caminar y el sentir que debemos tener a diario en nuestra vida, que debemos caminar sabiendo que lo que nos estorba también le estorba a nuestro Creador. Pero Dios nos conoce a todos y sabe que estamos, como dijo el predicador del domingo pasado, estamos en un mundo que ha colapsado, que ha caído, y tenemos que lidiar con este mundo que está combatiéndonos para apartarnos de Dios. Y aún así, antes de todo esto, los que conocen un poquito el año de remisión en el Viejo Testamento, era después que tú tenías tu esclavo y ese esclavo te había servido por 7 años. El 7º año ese esclavo era libre. La palabra le decía que tenías que dejarlo ir y tenías que a él otorgarle todo lo que tú le pudieras dar a esa persona para que pudiera tener un buen arranque, para que pudiera ser libre sin necesidad de tener las necesidades y las vicisitudes de salir con las manos peladitas porque te sirvió a ti por 7 años. Y Dios le dice al pueblo de Israel, porque sabía que este estorbo en su corazón que nacía les iba a influenciar de que ellos ejercieran este mandato que Él les había dado, que está registrado
en Números 15, en el capítulo 15, y él les dice, guárdate, Números 15, versículo 9. Le dice, guárdate en tu corazón, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perfecto diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con ojos malos a tu hermano menesteroso para no darle. O sea, si había en algún momento, ya se acerca el séptimo año, tengo que dejar ir a mi hermano Eric. Voy a esconder mis riquezas para darles menos a ese siervo que se vaya. Dice, mira que tu corazón no ande por esos caminos. Porque, concluye el versículo, dice, porque él podrá clamar a ti, Jehová, y se te contará tu acción por pecado. Se contará como pecado. O sea, ya Dios había puesto el escrito y había firmado de que si en tu corazón reside este sentir, Él lo iba a considerar un pecado. Bueno, sin más rodeos y sin más introducción a este mensaje, tú estarás pensando, ¿de qué vas a hablar en el día de hoy, Alex? Les estás dando tanto rodeo a ese pecado que es un estorbo que asedia en tu vida. Ya me tienes aburrido. No, mentira, no creo que estén aburridos con el sermón. Pero el Señor ha puesto en mi corazón este sermón del día de hoy para compartir con ustedes. Y ya desde hace rato lo venía entreteniendo este mensaje, pues los últimos 5 mensajes hemos estado hablando de algo similar con los mensajes que ha dado nuestro pastor. En el día de hoy yo les quiero hablar de la palabra o de los celos. Los celos que residen en nosotros. Y es una palabra casi sinónima con envidia. Y la Biblia es tan clara y nos muestra tantos ejemplos donde se manifiesta este sentir en el corazón del hombre. Y no simplemente del hombre, sino también de la mujer. Y tiene un efecto tan acabador en la vida del cristiano. Y el celo no tiene que ser manifestado simplemente con actuaciones físicas y actuaciones ejecutadas con palabras, sino que puede quedarse residiendo en el corazón tuyo y lo manifiesta con cierto comportamiento y con cierto hablar y con cierta detonación suave y sutil. Lo engañas porque el corazón es engañoso. Por eso es tan importante ese mensaje que nos da el escritor del capítulo 12 al pueblo de Israel o a los hebreos. Y el primer ejemplo del cual les quiero hablar de hoy, no voy a entrar en extremos detalles, simplemente quiero hablarte de Caín y Abel en el capítulo 4. Es la historia más conocida de todos nosotros de la envidia entre dos hermanos que surge en el corazón de uno de ellos, y ya nosotros conocemos el fatal final de esa historia. O sea, no somos exentos a hoy en día, cuando tenemos familias grandes y aquellos que tienen más de 2 niños pueden ver que la llegada de un segundo hijo puede causar el pequeño recelo entre el que era más consentido porque le dedicabas todo el cariñito a él, y ahora llegó Juanchito y Pepito se quedó a un lado porque hay que repartir el amor entre ellos. Y empiezan a crearse, y lo puedes ver en la actuación de ellos, el celo y la rivalidad entre hermanos es algo que existe. Existe y es frecuente en familias de numerosos hermanos. Para bien o para mal, no estoy tratando de concluir nada con ellos, simplemente quiero llevar el punto este.
En el versículo 5 del capítulo 4, vamos a ver cómo expresa la palabra de Dios el sentir que llegó al corazón de Caín con lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y dice el versículo: pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Estamos hablando de la ofrenda que le hicieron al Señor. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Esta era la manifestación de un celo contra su hermano. Era la manifestación de que hay un sentir de preferencia. Y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede en nuestras vidas para que esta manifestación de enojo y semblante de cara caiga cuando sentimos la presencia y el efecto de este pecado que asedia en nuestros corazones. Caín lo manifestó con enojo y eventualmente sabemos lo que sucedió con la historia de su hermano, el cual él termina con ella. O sea, nos remontamos al principio de la creación y vemos cómo este sentido de celos y envidia empezó a marchar desde que fuimos expulsados del Edén. Y llegamos a una historia de dos damas en el capítulo 29 y 30 de Génesis, y estas son Lea y Raquel. Y te puedo decir que he leído el libro de Génesis varias veces, y hasta que empecé a analizar el contenido de esto con respecto a este pecado o a este sentir de celos que recibimos, no había caído en cuenta la manipulación que existía o que existió entre estas dos grandes matriarcas del pueblo de Israel. Dos personalidades poderosas, pero aún totalmente tan diferentes y tan contrastantes. Raquel fue el amor de la vida de Jacob, esa muchacha que te flechó cuando la conociste y quedó enamorado totalmente de ella. Pero fue Lea la que se le otorgó a él como mujer y fue la que le dio la mayoría de sus hijos. Y vemos cómo el versículo 30, en el capítulo 30, en el versículo 1, dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Ya empezó a manifestarse el discomfort, como se dice en inglés, de que lo que estaba sucediendo en ese momento ya estaba evolucionando o hirviendo en el corazón de esta bella dama que empezó a sentir celos, empezó a sentir envidia, como habíamos dicho antes. Otros ejemplos en la Biblia nos pueden llevar al Nuevo Testamento. Otros ejemplos que podemos tomar de la palabra de Dios y ajustar a nuestro carácter es el de la iglesia. Y podemos ir a la iglesia de Corintios en este entonces. En primera carta de Corintios, en el capítulo 3, vemos la explicación que le da Pablo a este pueblo cuando entre ellos empiezan a seleccionar a quién vamos a seguir, quién predica mejor, el pastor Juan o Alex, o con quién seguimos que no le dura más el sermón, al pastor Alex o el pastor Alex o el pastor Juan. Empezamos a ser selectivos y así pasó algo similar con este pueblo. Empezaron a escoger entre Apolo o Pablo, pero Pablo les dice, no se preocupen porque eso está en la naturaleza tuya. Son ustedes carnales y son hombres. Y es por eso que termina ahí el versículo diciendo: no sois carnales, o sea, no son ustedes hombres. O sea, es explicable su comportamiento. Pero no obstante, ya el pueblo estaba manifestando la rivalidad del reemplazo de Apolos por Pablo o el reemplazo de
Pablo por Apolos. Ya había una división que se estaba manifestando y el pueblo se estaba dividiendo. Y más tarde, no solamente con eso, ya empezaban a crear sus otras ideas de decir, oye, hermano, ¿será que la ofrenda que le hicimos al Dios XX es aceptable ante el Señor para consumir? Ya empezaban a crearse todas estas disensiones, todas estas rivalidades y todos estos conceptos que nacen de un celo original de creer de que alguien es mejor que otro. En este caso sería Pablo mejor que Apolos o Apolos sería mejor. Y ahí con eso la duda de lo que ya conocían ellos, que era no recibir comida de las ofrendas a falsos dioses. Ya empieza a confundirse en lo que creemos. Y así pasa con el celo. Empezamos a confundirnos en realidad con quién estamos y para quién estamos y cómo debemos estar y cómo debemos de compartir esa unidad sin necesidad de que la rivalidad se meta y se cuele entre medio de nosotros para crear nuevas opciones que nos empiecen a dar nuevos parámetros de cómo vivir en armonía y en aceptación del uno al otro. En este caso me refiero más cercanamente a las parejas de matrimonios, aunque puede ser también el mismo ejemplo laboral. Así que el pueblo de Corintios no estaba exento a este pequeño estorbo de pecado que estaba en los corazones. Y dice un comentarista, dice, el trademark o la marca registrada del pueblo de Corinto era los celos. Y podemos leer los siguientes capítulos y estaba Pablo tratando de arreglar la disensión que existía entre una iglesia y la otra. Ahora creo que basta con suficientes historias bíblicas, ¿no? Ya les he hablado de 3, pero creo que es claro que no es coincidencia, y le voy a dar un poquito de estadística, de que existen 33 menciones de la palabra celos en las Escrituras. 33 me parece un número bien sustancioso. ¿Será que Dios nos quiere decir algo? ¿Será que Dios nos quiere que de pronto cada 10 páginas nos encontremos con un mensaje de celos y que de pronto vayamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y nos encontremos con ese pecado que asedia, que es estorbo y nos miremos uno al otro y diga, ojo, estoy cayendo en la misma tentación, la misma avalancha de celos que se viene del corazón se está desprendiendo y se está manifestando en mi día a día? Si está, es porque debemos leer la palabra de Dios, sentir el Espíritu Santo y darle acceso a Él para que dé el corregimiento y que no se descargue esa avalancha de manifestaciones que empiece a crear disensión, que empiece a crear rivalidad, que empiece a crear nuevos parámetros en mi matrimonio, en mis amistades con otros. Y no soy ningún santo ni soy ninguna persona de que estoy hablando de mi perfección, porque el motivo por el cual te estoy predicando de este tema es porque un día sentado viendo una predica sentí unos celos que no los sentí como celos, obviamente, no era nada que tenía que ver con una mujer o con el deseo de envidiar a otra persona. Empecé a sentir ese celo y empecé a decir, no es correcto. No es correcto. De pronto cuando veo a un hermano surgir o de pronto a una hermana lograr metas que de pronto yo quedé atrasados en ella, empiezo a sentir como que, ¿por qué ella y por qué no yo? Cuando empiezas a cuestionar esa cosa, ya está naciendo la semilla del celo y de la envidia en tu corazón y sutilmente empieza como la canción de Camilo VI que dice que era como hiedra, el amor de esa mujer, no sé. Se empieza a crecer y a enterramarse en ti y lo empiezas a aceptar y empiezas a buscarle críticas a esa persona, empiezas a hablar de las debilidades y empiezas a magnificar los defectos de ella porque le has dado cabida y has nutrido ese sentir.
No creo que te puedo dar la solución de tu corazón para que evites los celos y la envidia en tu corazón. Pero podemos hablar de cuáles cosas en tu vida te anuncian a ti que estás sintiendo celos. Y si lo sabes y lo puedes predecir, le puedes poner un pare a tal. Primera señal o primer signo de que eres una persona envidiosa y existe celo en tu corazón es cuando, número uno, cuando te sientes desplazado. Y esta es fácil de identificar, ¿no? Particularmente cuando tenemos una noviecita en el high school, insisten esas múltiples amistades y ya no te dan preferencia a ti, empiezan a hacer el celo. Y en la Biblia hay una gran historia. Pero antes de hablarte de otra nueva historia en la Biblia, te voy a hablar de la mía, que muchos de los que están aquí ya conocen. Dice, en mi vida lo he vivido personalmente en mi carrera profesional. Al compararme con otros y evaluarme en mis capacidades profesionales y en mis grandes logros, he sentido el rechazo de ser desplazado, de ser reemplazado cuando en las promociones laborales he sido excluido y me han dejado fuera en los últimos 10 años 5 veces de un trabajo. Cuando empiezas a mirar y ves de que, no, pero si yo era mejor que el que se quedó. No, yo era más educado que él. Yo era ingeniero y aquel no. He vivido el desplazamiento y no te voy a mentir que he sentido el rechazo y he sentido la envidia y el celo de no poder continuar en aquel lugar. Siempre queremos ser exaltados, siempre queremos estar en el propio y en el próximo escalafón de tu vida. Internamente, como dije al principio de mi predicación, internamente nosotros tenemos una autoestima que nos valore. Esperemos que todos tenemos esa autoestima que nos valore y nos damos esa internalización de que pertenecemos a cierto escalafón y no podemos bajar de ahí. Y que la próxima promoción laboral me la merezco yo por los valores que tengo en mi autoameritación. Y no llega, sino que otro menos calificado o quizás con menos acreditaciones recibe ese conocimiento. Entonces tu corazón se ensancha y se llena de hiel. Y ahí vienen las consecuencias de esta peste del alma que se llama celos. Vamos a ver a una persona muy importante en el pueblo de Israel y vamos a irnos al primer libro de Samuel, versículo 18. Yo quiero que le presten atención a este relatar de esta bella historia. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Esta historia me hace recordar de unos hermanos que llegaron de México y nos contaron que, y aprendí en ese entonces, ¿no? El escuchar la palabra de Dios también se trata de aprender, de que cuando se iba a pelear a otras tierras y pelear contra otros reyes de terrenos lejos y ganar esa victoria, cuando regresaban al pueblo había una procesión que manifestaba gloria a los reyes victoriosos o al equipo o a los guerreros victoriosos que llegaron en ese entonces. Esa historia que voy a leer o vamos a leer me remonta a esa enseñanza que dieron aquellos pastores. Avi los conoce muy bien, creo que sus familiares estuvieron aquí este fin de semana, la semana pasada. Dice en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir el rey Saúl.
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Te imaginas el fiestón que se estaba dando en ese pueblo de Israel? Venían de acabar con los filisteos. De pronto fue hasta la misma batalla con que David acabó con aquel gigantón que lo bajó con una piedra. Y bueno, y danzaban las mujeres y la fiesta estaba emprendida, y en el versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Saúl mató a miles, Saúl mató a miles, Saúl mató a los miles. Y estaba Saúl en su carricoche que lo llevaban, y él todo orgulloso, y las mujeres danzaban y decían: Saúl mató a los miles, Saúl mató a los miles. Y la gente contenta bailaban, hasta que llegó el siguiente cántico de aquellas damas. Y David mató a 10,000. Me imagino la cara de Saúl cuando en su enorgullecido corazón se sintió tan victorioso. Pero el cántico que seguía hablaba de David, y David había acabado con 10,000. Y en el versículo 8 viene la manifestación de ese espíritu de celo que está en cada uno de nosotros. Y se enojó Saúl de gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Ya empezó a sentirse de que alguien me va a bajar de mi pedestal, de mi escalafón voy a ser bajado. El versículo 9, depende de la versión que tú estás leyendo. En este caso la Reina Valera dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Otras versiones traducen el verso más directamente y dicen: y a partir de aquel momento Saúl sintió celos de David. Este me va a quitar el trono. Este me va a quitar, como decimos en colombiano, en la área mía, me van a bajar del bus. Este me va a bajar del bus. El celo y la envidia nació en ese instante en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque la alabanza, todo reconocimiento, toda exaltación fue otorgada a David, nada más con una simple expresión de reconocimiento de que fue más victorioso. Lo mismo pasa en nuestra vida, cuando el reconocimiento, los elogios, las exaltaciones y el escalafón de rango en nuestra vida es apagado, y nadie más te está, como dicen en inglés, stroking your ego. Cuando ya todo eso se está acabando, entonces se siembra la semilla de envidia y de celo. ¿Y sabes cuál es el fruto de esa semilla? Es la rivalidad. Es la rivalidad. Y es la rivalidad que empieza a hacer daño, porque yo tengo que, I have to equal the score, tengo que balancear la balanza aquí. ¿Cómo que mi hermano David va a estar ahí? No, hay que hacer algo esto. Y empiezas tú a maquinar ideas de cómo balancear esa robada de exaltación, de reconocimiento, de alabanza. ¿Y sabes qué pasa? El producto final es que tú, como hombre o mujer, te vuelves un acosador, una acosadora. Y si tuviéramos tiempo en este sermón del día de hoy, yo sé que todos se quieren ir rapidito, pudiéramos ver cómo Lea, Raquel, Caín y Abel, bueno, más bien Caín, empezaron a maquinar nuevas ideas para tratar de retomar la exaltación, porque ellos fueron reemplazados. Y como te vuelves un acosador,
me lleva al punto número 2 de mi prédica, que es: te vuelves un acosador y acechas. Si leemos el resto de ese capítulo, podemos ver que Saúl entonces empezó a enviar a David en frentes de guerras. Puedes intuir que para que fuera quizás exterminado en las próximas batallas. Puedes intuir de que había una intención deliberada y también tanto era lo que estaba ofuscado, que la Biblia cuenta de que lanzó una jabalina contra él y lo trató de exterminar. Y trató de maquinar entonces la relación de él con él, tratando de ofrecerle a sus 2 hijas para que se casaran con ellas, o una de ellas, o la que él escogiera. Empezaban a maquinar. Así son los celos en nuestras vidas. Si de pronto hay celos en tu hogar, en tu familia, en tu esposa, empiezas tú a ver: ¿qué estoy maquinando yo ahora para romper eso? O para tratar de balancear el score. Lo mismo pasó con Lea y Raquel. Ambas, en la competencia de tener hijos, ambas acuden a sus siervas y se la entregan a Jacob para que les dé un niño o una niña en ese entonces. Este hombre es mío y yo me lo gano como sea, pero tú tienes un bebé con mi sierva. Y la otra dice: no, tú lo tienes conmigo. De tal manera de que cuenta la historia de que Raquel le dice a la hermana: te dejo acostar con mi esposo si me das, ¿cómo le llaman esa? Eso. Era una matita que supuestamente, una plantita que ayudaba a la fertilidad. Si tú me das de esa, ¿cómo le llaman eso? Eso, hermano. Esta bonita hierba ayudaba, y sin embargo, con la maquinación de los celos, le dijo: si me das de eso, te dejo acostar con mi esposo. Ya nos volvemos acosadores, acechamos por volver a tomar el reconocimiento, la alabanza, la exaltación. Y hermano, déjame recordarte en el día de hoy, si has venido aquí y de todo lo que estoy hablando se te queda algo, de que toda alabanza, todo reconocimiento, toda exaltación, toda referencia y toda gloria pertenece solamente a uno, y ese se llama Cristo de la gloria. Es necesario que aprendamos a que cuando caemos de rango y bajamos a otro nivel, no es porque es que no valemos nada, que no hay reconocimiento. Es necesario que a veces bajemos un poquito más. Por eso el apóstol Pablo nos dice: es importante y es necesario que Él crezca, que Jesús crezca en nosotros, mientras tú y yo menguamos y bajamos nuestra estatura, bajamos nuestro orgullo, bajamos nuestro ego, que nos quiere llevar siempre a estar por lo alto. Queremos siempre estar en el pedestal más alto, aún en nuestras relaciones. Y el éxito de nuestro matrimonio, el éxito de nuestras relaciones está en el balance de que ninguno de los dos tome un pedestal más alto que nosotros, sino que estemos en una estación ecuánime y podamos ambos caminar en la misma estatura. Y cuando nos toque descender, porque el único que va a crecer en nuestra relación es Cristo de la gloria, es el Señor en nuestras vidas. El celo va a destruir todo lo que ha edificado el Señor en tu vida, en la vida de tus hijos y en la vida de tu matrimonio y en tu vida laboral. Ay, caramba, hay que menguar. Hay que menguar. Me suena algo opuesto a todo lo que hemos venido hablando. Todo lo que hizo Saúl,
todo lo que hicieron las dos damas Raquel y Lea y lo que hizo el muchacho Caín. No menguaron para que otro creciera. Y es tan contraproducente en la mente del hombre, de que si en el trabajo hay uno más que tú y se cree más que tú aceptes menguar para que esa persona crezca. O que en el matrimonio tú tengas que menguar para que tu mujer pueda crecer sobre ti en tu relación con ella. Porque siempre queremos tener la última palabra. El ejemplo más bueno del Nuevo Testamento lo encontramos en el apóstol Pablo. Él nos dice en 1 Corintios 15, dice, sabiendo que él fue el último que llegó y ni siquiera conoció a Jesús físicamente, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice que entre todos los santos, él también era el más pequeño. No obstante, les recuerda al pueblo, dice, si hay alguien más capacitado entre todos, ese soy yo. Yo que tengo ciudadanía romana, yo que era entre los levitas del pueblo de Israel, yo que hablo los múltiples idiomas de la región, el griego, el romano y el hebreo. Yo estaba sobrecalificado, pero yo como apóstol de Cristo he bajado a ser el más pequeño de los apóstoles para que el Señor Jesús crezca y Él se ensanche cada día más en nuestras vidas. Él no dejó que el celo se sembrara en sus corazones, aún en medio de toda la disensión y todas las situaciones que vivía cuando era encarcelado a raíz de la palabra que Él llevaba a los pueblos y predicaba de un Cristo que vivía. El celo es un arma del diablo, es un arma destructora, es un arma que pone el enemigo en las relaciones de los hombres y mujeres de Dios. Así que en el día de hoy yo te quiero preguntar, ¿qué estás maquinando en estos días para balancear el reconocimiento de tu persona? Los celos están cerca a otras pestes del alma. Y yo las llamo pestes, porque así decía mi abuela. Están cerca de la envidia, están cerca de la codicia, está cerca de la avaricia, está cerca del orgullo. Imagínate, con razón que Pablo decía, caminemos este camino con paciencia, porque si tratamos de eliminarlas todas a la vez, nos vamos a caer y nos vamos a quedar sin energía espiritual. Lo que podemos aprender de las Escrituras en el día de hoy es que cuando Dios nos creó sin ningún tipo de celos y nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo a todos por igual. Tenemos que recordar de que ante sus ojos y a través del lente de nuestro Redentor Jesús, nosotros somos sin ningún tipo de mancha. Y te quiero recordar que el amor no envidia ni se jacta, lo que significa que la envidia y los celos están conectados con el objetivo final de destruir tu relación con nuestro Señor Jesús.